parte, ¿verdad? O sea, más o menos lo que dice Diana es lo que dice unos datos, ¿cierto? Ok. Pero también necesito, una vez que tenga los datos, necesito una relación con los datos, ¿cierto? ¿Y cómo sintetizo eso? Esas dos cosas. ¿Cómo las sintetizo? ¿Nombre? Con una gráfica. Bueno, Ángel dice que esto lo sintetiza en una gráfica. ¿Sí? ¿Qué significa esto de gráfica? Pues estamos hablando gráfico, lo sintetizo en una gráfica. Será como un trabalengua, ¿no? La variable. La variable. O sea, la gráfica tiene que tener variables. O sea, que las variables son la generalización de mis datos. ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué más debe haber? Tecla. Una tecla. Aquí tengo una tecla y la generalización de un flor. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Yo tengo esta relación, algo. ¿Qué será algo geométricamente? Una bisectriz, ¿sí o no? ¿Cuál es la característica de una bisectriz? Si esto fuera un número, ¿cuál es la característica de la bisectriz si esto fuera un número? Yo tengo un número aquí, ese se llama acá. ¿Qué debería pasar aquí? Debería pasar. Cuando yo calculo la altura de esta altura debería ser la misma altura, ¿cierto? Aquí, por efecto del gráfico, está quedando más allá. ¿Ok? Y si la tengo acá, que lo llamé W, ¿cuál debería ser? O sea, que esta altura aquí debería ser igual que esta, ¿sí o no? Ok. Ya tengo en cuenta que estas son, tengo datos aquí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo se llama todo este conjunto si fuera de número? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿El nombre? El nombre primero. El nombre. Luciana, ¿cómo sería? Un numerito aquí tiene dos componentes, ¿sí? ¿Cuál sería? Una para la horizontal y una para la vertical. O sea, ¿y esto cómo se llama? Cuando tengo dos numeritos, Ordenado. par ordenado, ¿sí o no? Hay que tener cuidado con los intervalos, ¿no? En Ángel, hay que tener cuidado porque esto no es un intervalo. Porque los intervalos solamente viven en el eje horizontal. ¿No me acuerdo? Viven en el eje horizontal y vertical. Son pares ordenados. Aunque se abusa de la notación y se colocan aquí. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, fíjense ustedes. Hay una diferencia entre tener un par ordenado y tener un intervalo abierto. La diferencia más fundamental, ¿cuál sería? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre esto y esto? ¿Sí? Uno es un punto y el otro es un rango de valores. Esto es un puntico. ¿Y esto es? Un rango. Bueno, ese número no es un Esto es un conjunto, ¿sí o no? En este caso el conjunto vacío. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vean lo siguiente. Yo tengo el conjunto de todos los pares ordenados, ¿verdad? Y yo puedo pensar en los pares ordenados como que estos son mis datos y esta señora que está aquí es una tecla que tengo. Ahora, ¿cómo hago para traducir esta información? Esta es mi fórmula. Un gráfico. Ahí lo construí, pero ¿cómo lo hago? Supóngase que mi tecla, yo la voy a llamar así, le voy a colocar una etiqueta, la voy a poner TDA. ¿Cómo hago entonces? Entonces fíjense lo siguiente. Yo tengo TDA. Esto es mi tecla. O sea que yo puedo pensar mi tecla como algo así, una cajita que se llama TDA. Aquí me tiene que dar un resultado, ¿sí?
¿De qué depende? De mi entrada. Esta es mi entrada. Bueno. ¿Y acá qué tengo? Salida. Una salida. ¿No pudiera pensar en inglés? ¿Un in? ¿Un out? ¿Y esto que tengo en medio qué es? Un proceso. Bueno, si yo ahora defino mi input pensando en términos de computación como una variable, como un símbolo, ¿cuál símbolo usamos? ¿No? Aymar, ¿qué símbolo usamos aquí, Aymar? Pero necesitamos un símbolo. Multiplicación. ¿Qué tendríamos aquí? No dice nada. ¿Qué tendríamos aquí? ¿Ah? Ok, fíjense. La salida me tiene que depender de la entrada. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo escribo la salida de tal manera que me dependa de la entrada? A ver, ¿cómo le escribo? ¿Cómo te llamas? Está bien, ¿cómo le escribo? La salida de todo de la salida tiene que depender de la entrada. ¿Sí? ¿Cuáles son los símbolos que manejo en la entrada? ¿Qué símbolo tengo? ¿Cuál es el símbolo que tengo en la entrada? ¿Cómo se llama? Santiago. ¿Cuál es el símbolo que tengo en la entrada, Santiago? Multiplicación, un asterisco. ¿Cuál debería ser la salida? La salida me tiene que decir, este proceso se lo aplico a esta entrada. Entonces, ¿cómo sería aquí? ¿Ah? Ángel dice sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vamos a ver si tú tienes sentido este escrito. Esto es un objeto nuevo, ¿cierto? No. ¿Pero de qué me depende? De mi entrada y de mi proceso. ¿Ok? Bueno, en este caso, este símbolo es como un operador un poco más complicado, ¿no? Porque si yo tengo operaciones, este símbolo se me confunde. Pero en el fondo está una idea. Yo puedo cambiar este símbolo por una letra. Entonces, ¿qué debería tener aquí? En fin. Estos señores que están en entrada, con respecto a mi gráfico, están en un eje horizontal. Y estos señores que están en mi salida, ¿en qué eje estén? Vertical. O sea que si nosotros estamos pensando en el mismo elemento de graficación, ¿qué es para nosotros lo vertical? Rango. Lo vertical, ¿qué representa? Altura. ¿Sería? Altura. Bueno. Bueno, entonces ya yo tengo todo decodificado. Quiere decir que si yo tengo que graficar esto, entonces yo necesito aquí colocar un objeto, ¿verdad? Sí. Y este objeto debe tener una correspondiente altura. Ajá. Pero esta curva que yo voy a dibujar aquí, que en particular tomé esto, tiene que tener una etiqueta, ¿sí o no? Vean ustedes que el etiquetado del proceso no tiene asociado una variable. ¿Sí? Muchas personas a veces cuando copian una gráfica colocan esto. Y eso no está bien. ¿Por qué? Porque primero, X no está en ningún parámetro de esto, por lo tanto tú no sabes la variable X, ¿verdad? Y segundo, que tú tienes que decir cuál es la correspondencia. Tú estás diciendo que a este X le vas a aplicar T, que sería esta altura. Bueno, ¿qué pasa si tú eliges otra? Si tú eliges esta, entonces la pregunta ¿es mayor que TD o es menor que TD? Esta la llamada N1, esto sería T de N1. Entonces fíjense, el T no cambia, el T es invariante, la etiqueta, pero sí cambian los valores que tú les das a tu curva. Y los valores que tú le das a tu curva, ¿cómo se llaman? Según el capítulo 1. Tú tienes una curva, ¿verdad? Y toda curva tiene asociada ¿qué? Dominio. Todos los valores permitidos en el eje X se llama Dominio. Entonces, esta señora, estos valores viven en el dominio. ¿No?
por lo tanto sus imágenes, que son estas, tienen que vivir en ¿dónde? ¿De acuerdo? Bueno, entonces uno lo que hace es lo siguiente. Si uno tiene, por ejemplo, algo, tiene esto, este sería como mi tecla, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Y qué hago? Bueno, si yo evalúo un punto lo paso por acá y lo coloco aquí, ¿cuál es el resultado que nos queda? Igual. Entonces, si tú tomas aquí y tú dices, aquí tengo números 1, 2, 3, y esta misma distancia la tienes aquí, 1, 2, 3, y una es 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3 y 0 con 0, te das cuenta que esta señora que está aquí se llama X, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero entonces, uno muchas veces etiqueta esta señora en función de esto. ¿Por qué? Porque cada punto que tengo yo aquí, ¿qué significa? Todos estos señores se llaman alturas. Por lo tanto, estas señoras que yo tengo aquí son alturas. Y las alturas, si estoy en un eje Y esto es X, entonces Y es igual. ¿Sí o no? A ver, pero es porque usted le está colocando en principio que este vale X, este vale Y, entonces, por ejemplo, para alguien en ingeniería, cuando le dicen la recta Y igual a X, es esta recta que para usted en cálculo, en el método de graficación se llama la bisección. Esta es una versión más abstracta de esta. ¿Alguien me dice por qué? ¿Cómo te llamas? ¿Ah? Ah, bueno, pero no importa. Si no asiste, pero con que esté aquí. Ajá. ¿Cómo te llamas? Cristian. Dime, Cristian, ¿por qué esta es una versión más abstracta? Te pregunto, 1, 2 y 3 son cosas concretas. No, tanto que sí. O sea, es algo concreto. Ahora, K y omega es algo concreto. Yo no. Es abstracto. Son variables. Aquí no tengo medida. Aquí sí tengo medida. Por lo tanto, esto es un caso particular de esto. Claro que nosotros para poder aprender, nosotros empezamos en esto, Sí. ¿verdad? Y después vamos cambiando por letras. Eso es como en aritmética, ¿no? Uno en aritmética, usted suma 1 más 1 igual a 2. Sí. ¿Cierto? Y después, ¿qué pasa? Cambia esta tecla por X más 1 igual. Y resuelve, y va resolviendo. Transforma el número en símbolo. El paso de números a símbolos se llama álgebra. Y uno, cuando trabaja solo con los números, es la aritmética. ¿Ok? Sí. Entonces, fíjense. Aquí estoy trabajando directamente con símbolos. Quiere decir que yo estoy trabajando con una versión más algebraica. Por lo tanto, entienden por qué en la primera representación de un integral uno me coloca una representación algebraica con pi. ¿Sí? Porque la manera de pensar es álgebra, trabajar con objetos. Bueno, entonces fíjense ustedes, toda esta discusión viene porque si yo quiero hacer un gráfico, necesito dos cosas. Necesito datos y fórmula. Esta fórmula, ¿cómo viene? En términos de una tecla. ¿Y la variable? Bueno, ya usted sabe que la variable de los datos no lo puede representar con símbolos abstractos, por ejemplo, con operaciones que conocemos, porque habría el siguiente problema. Imagínense usted. Lo voy a colocar aquí. No sé si ahí se ve. Yo tengo mi proceso que se llama aquí, este se llama estrella de álgebra, ¿sí? Y este es el operador estrella. ¿Cuál sería el resultado aquí? ¿Cuál sería el resultado? Ah, tú tienes estrella y le aplicas a estrella de algo, ¿no? Ese es tu etiqueta. ¿Cuál debe ser el resultado aquí? Yo le pregunto estrella. No, pero. Ajá, de entre paréntesis. Ok. Entonces yo le pregunto a ustedes, ¿qué información me da? ¿Me da mi información? ¿Ah?
yo no tengo ninguna información. Entonces uno trata normalmente que estos señores no pueden ser súper abstractos como uno quiera. Uno normalmente trata de utilizar letras. ¿Sí? Por eso que yo estoy usando aquí N, S. Puedo utilizar cosas un poco más allá de variables como N. Entonces este objeto que tiene aquí lo llamo DD. Bueno. Entonces fíjense. Todas las teclas que tengo en mi calculadora, en mi abaco, como usted lo llama, son precisamente cuando yo las evalúo todas, ¿qué me construye? Una curva. Entonces yo tengo dos métodos de construir una curva. Una manera abstracta y una manera concreta. ¿La abstracta cuál sería? Supóngase que a mí me dicen grafica la curva algo, entonces yo sé que es algo así, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahora yo quiero graficar esto de manera concreta. ¿Qué debería ser? Debería tener aquí unos numeritos, ¿sí o no? Y cuando digo algo que me dice que todo numerito que esté aquí, ¿cómo debería ser? El mismo, ¿sí o no? Y si esto vale 1, esto vale 1, y así usted va colocando los números. 1, esto vale 2, y así sucesivamente. Entonces usted une todo el conjunto de puntos este con. En realidad aquí hay un punto que es un medio, ¿cierto? 3 medios. Quiere decir que aquí también está el punto 3 medios, ¿cierto? Bueno, entonces uno dice, por 2 puntos, uno siempre hace una cuestión, que por 2 puntos pasaría una recta, entonces usted supone todo esto y construye. O sea que todos los elementos que usted tenga aquí, tienen que tener la misma altura que tienen aquí, ¿cierto? Tanto para los positivos como los negativos. Pero si usted ahora hace la representación 2 por algo, ¿le queda igual? No. ¿Hacia dónde le queda? ¿Le queda inclinada más hacia el eje horizontal o hacia el eje vertical? Pruebe con 1. Si aquí vale 1, entonces le daría 2, ¿cierto? O sea que 1, ¿cuánto vale? 2. ¿Cómo va? Se va aproximando hacia dónde, hacia qué horizontal. Y aquí está la relación. Si usted, por ejemplo, toma, si esto tiene 2, esto tiene 2, ¿cierto? Si usted tiene esto 1, ¿cuánto tendría esto? 2. La relación. Este es un triángulo rectángulo y este también, pero este ángulo es de ¿cuánto? Este ángulo que está interno, 45 si esto es 90, ¿cierto? Pero este ángulo aquí usted también puede garantizar que es 45. Entonces, cuando habla de la bisectriz, bi es 2. Entonces usted tiene una recta, si usted tiene un ángulo aquí, llama θ, la bisectriz, que es esta recta, lo que le hace es dividir este ángulo en partes iguales. ¿Sí? Por eso es que geométricamente esa recta que pasa por el origen se llama bisectriz. Si usted le mide el ángulo es 45 en 90 entre 2, que es 45 oblicual. ¿De acuerdo? Entonces fíjense, el capítulo 4 trata de todas esas fórmulas y curvas que uno ve, entonces uno las representa. Entonces uno tiene que tener en cuenta esta tabla. Esta tabla sintetiza todo lo que uno necesita para poder graficar. Es la tecla. Después usted hace esto automático después que hacemos los ejercicios. Entonces, tiene notación funcional. Notación funcional. Fíjense, la notación funcional, el símbolo para representar la notación funcional es funcional, es una F. Este objeto va aquí. Y como este objeto es solo, ya. ¿Ok? F de X igual a X. Ahora fíjense ustedes. Si yo tengo una ecuación en 2 variables, bueno, usted cambia este f de x por otra variable que llama y. Y finalmente le queda una notación en pares ordenados. Por pares ordenados.
entonces la notación en pares ordenados le queda, aquí va x, f de x. O sea que sería x, ¿estamos de acuerdo? Voy otra vez. Usted tiene esta tecla. Este valor de la tecla, lo que usted tenga aquí, lo coloca del lado derecho. Y del lado izquierdo le coloca f de x, porque estaba diciendo que es una función. Bueno, si es dos variables, esta función no puede ser igual, porque esta es una variable, pero le falta otra, porque está diciendo 2, entonces la llama y. La puede llamar z, la puede llamar w, pero digamos, para seguir la historia que tenemos nosotros, que tenemos un eje x y un eje y. Bueno, eso. Y por pares ordenados sería x como f de x. Pero ¿cuánto vale f de x en este caso? X. Entonces le queda. Entonces, usted tiene 4 maneras de graficar su curva. La grafica así. Eso es capítulo 1, 2 y 3. La grafica así. Ya, este sí es capítulo 4. Capítulo 4. Esto está entre capítulo 1 y capítulo 4, porque usted sabe graficar pares ordenados, ¿cierto? Ok, entonces piense usted. Si yo cambio esa tecla, por ejemplo, vamos a suponer aquí. Voy a borrar esto. Yo cambio esa tecla por esta tecla. Vamos a ver. Sí. Por allá. ¿Cómo se llama? Bárbara. Bárbara. Fíjate, esta tecla, ¿la ves? Algo. Quiere decir que este algo se escribe aquí, ¿cierto? El otro queda igual. Si tú quisieras escribir esta tecla aquí, ¿qué debería ir primero del lado derecho? Primero me va a escribir. Fíjate lo que yo hice. Coloqué esta variable x, la coloqué aquí adentro y me dijo que es la misma, ¿cierto? ¿Qué debería escribir de este lado ahora? Ya, dejemos de abajo. ¿Qué debería escribir? La siguiente, ¿cómo se llama? La que está detrás de Bárbara. ¿Ah? Zoe. Zoe. Ayuda a Bárbara. ¿Qué escribo aquí del lado derecho? ¿Ves tú la lógica? No se concentre en el ejercicio, es la lógica. Este objeto lo llamé X, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Qué debería de tener aquí? Si esto lo llama seno y lo estoy evaluando en X, ¿qué debería de tener aquí? Con la lógica que a ti te da. ¿Qué debería ser? ¿Claro? ¿De qué? Exacto. ¿Cómo se llama el árbol? Claro, muy bien. ¿Viste? Que sí se puede, no es una cosa. ¿Y qué debería ir al lado izquierdo? La misma f de x, ¿sí o no? No cambia. Ok, eso sería notación funcional. Claro, ojo, yo estoy colocando la f porque uno siempre llama una función f, pero la puede llamar e, h, w. Lo importante es que sea la misma variable. Ok. El amigo que está al final, ¿cómo se llama? Por esta misma... ¿Cómo? No está aprendiendo. No, pero piensa en la lógica. Esto es una lógica, no es prestar atención, una lógica. Fíjate. Zoe dice que esta se llama f de x igual a seno de x, ¿no? Porque lo que está aquí lo escribe tal cual y el f de x queda fijo, ¿sí o no? Ahora fíjate aquí, para escribir este como dice, este lo dejé igual y este f de x lo llamé y. ¿Cómo sería aquí? ¿El lado derecho cambia? No, sigue siendo y. Bueno, digo, adelante. ¿Y el lado izquierdo cambia? Fíjate aquí, cambió el lado izquierdo. Esta letra y esta letra son iguales. No, por lo tanto, ¿qué pasa con el lado izquierdo? Exacto. Fíjate que no es difícil, es seguir una lógica. ¿Sí o no? Voy por aquí. ¿Cómo es el nombre? ¿Ah? Yo. Aquí, ¿cómo escribo esto? ¿Ves la lógica? El primero tiene que haber X porque lo estamos llamando X, ¿sí o no? X. ¿Y el segundo que tiene que haber? Sería la misma función. ¿Cómo la estoy llamando? ¿Sí o no? ¿Ok?
O sea que no importa lo complicado que usted pueda tener su fórmula, ¿sí o no? Por aquí. Como eso que usted tiene una fórmula, pues porque lo podemos hacer fácil, lo podemos hacer difícil, ¿verdad? No es difícil. ¿Sí o no? Ah, ¿sí o no? Una fórmula más sofisticada, ¿de acuerdo? ¿Cómo te llamas? ¿Sí? Michael. Mira, Michael. Siguiendo esta lógica, ¿qué debería ir del lado derecho? De este lado. ¿Ves la lógica? Aquí fue X, aquí fue el seno de algo, ¿y qué debería ir aquí? ¿Cuál es la lógica que tú ves? La raíz cuadrada es f de x. ¿La raíz cuadrada? F de x. Ajá, pero ¿quién es f de x? Estás en este primero del lado izquierdo, derecho, ¿cierto? ¿Qué debería ir aquí? Ve tú, fe. Este era el seno de algo y yo lo escribí como el seno de x, pues estoy trabajando con una variable x, ¿sí o no? ¿Qué debería ir aquí? Te pregunto. ¿Quién está antes de Michael? ¿Sí? Ajá. ¿Cómo? Nahuel. Nahuel, ¿qué debería ir aquí del lado derecho? El seno de A igual a 3. Ajá. Pero raíz de seno de qué? ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Que el primero es abstracto, ¿sí o no? Y el segundo es concreto, porque el segundo es el X puede ser numerito, ¿sí o no? Entonces aquí iría todo donde va algo que sustituyo yo. Entonces, vean la dinámica, ¿no? Por X, o por Y, o por Z, o por W, ¿sí? Pero tiene que tener cuidado, si usted sustituye esto por Y, cuando lo escriba aquí tiene que colocar otra variable, pues si no choca, ¿sí o no? Entonces, bueno, eso yo a veces lo escribí como escribí en los rusos, omite paréntesis, ¿sí? Pero esto lleva un paréntesis aquí, para el seno de X, para el X cubo no es necesario, ¿sí? Ok. Entonces, ¿cómo escribo este? Y igual a todo lo que tengo aquí, un copy paste, ¿sí o no? Y el último, ¿cómo lo escribo? Un copy paste, ¿se da cuenta? Otra variable. Ya está. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer usted ahora? Usted va a hacer ahora esto. Como mi instrumento de trabajo es R, ¿sí o no? Usted va a construir una tabla y le va a asignar tantos números que usted haga aquí. Entonces, ¿qué hace usted? Usted coloca este X y ahora pone una tablita aquí que llama este FD. Pero ¿cómo se llama su FD? X. Usted coloca varios valores, -3, -2, 1, 0, 1, 2, 3. Hace una tablita. ¿Sí? ¿Y qué le está diciendo este FD aquí al lado? Que lo que usted tiene es el mismo, ¿cierto? Que usted lo que hace es un copy paste, ¿no? Estos son su eje horizontal. ¿Y este cuál sería su eje? Vertical. ¿De acuerdo? Cuando usted pone este con este y va uniendo todos punticos, y mientras más punticos tenga aquí, más numerito aquí. Por lo tanto, ¿qué construye? Esta señora que se llama la bisectriz, ¿sí o no? Ah, pero fíjense, si yo por ejemplo quisiera construir esta, Eso es lo que iba a decir. En ese caso, pues se mantendría igual f de x, pero para los otros casos, como hay operaciones de por medio, sería ya distinto. cambia. Tú dices aquí que seno de -3, seno de -4, menos 2, ¿no? Seno de -1. Claro, cambia. Seno de 0, y así sucesivamente, ¿no? Y si tienes para esta, que es un poco más complicada, que es la raíz del seno de -3, ¿sí? ¿De acuerdo? Ustedes ya les han hecho. Entonces, claro, el asunto es, lo puedo representar por una tecla la gráfica, por una función, por una ecuación de dos variables, por pares ordenados.
Cuando usted está en ingeniería, a usted no le enseña que si esa es la curva de algo más 1, algo más 2, sino usted le dice construye una tabla y usted se va a dar cuenta que el resultado de la tabla le da esta recta, y esa recta usted la llama la recta y igual a X. ¿Ves? ¿Qué hizo cuando estudió de ingeniería? Le pone Y. Bueno, hay un detalle con esta señora. Las funciones seno, coseno, tangente y todo eso son funciones trigonométricas. Seno de algo, coseno de algo, tangente de algo. Todas estas son funciones trigonométricas. ¿Sí? Por lo tanto, para ellas es más fácil medirla en pi radial. ¿Ok? Entonces, si yo quiero graficar una función seno, voy a borrar aquí, por ejemplo, yo no utilizo esta medida. Recuerden que hace tiempo discutimos. Ustedes no se han dado cuenta cuánto vale el área de una circunferencia. ¿Cuánto vale el área de una circunferencia? En radianes. Pi por radio. La longitud vale 2 pi por r, pero el área, pi por r al cuadrado. ¿Sí o no? Sí. Si usted tiene una circunferencia, ¿verdad? ¿Cuánto vale pi? 3,14. 3,14. O sea que si usted elige este punto, y usted dice que este arco aquí completo lo llamamos pi, y este, vamos a suponer que esta medida tenga aquí, esta longitud y que esto esté así más o menos, aquí va a haber un diferencial, ¿cierto? Este es un pi, este es 2 pi y este es 3 pi. O sea que más o menos su circunferencia le mide 3 pi más este pedacito. ¿Sí o no? Y ese es el área de una circunferencia. ¿Ok? Ese valor del arco es lo que usted llama un radian. Entonces, este señor se llama un pi radian. Un pi radian. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso es lo que son los radianes. Es muy distinto medir así. Usted tiene el 0, el 1 y el 2. Cuando usted mide que aquí, ¿cuánto mide? 1. ¿Cierto? Pero usted está midiendo en línea recta. ¿De acuerdo? Yo no. Yo en la circunferencia estoy midiendo en línea curva. Por lo tanto, estos números son distintas medidas. Distintas formas de medir. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, cuando uno grafica seno de algo, y a veces uno hace la gráfica no te escala, va muy bien, pero digamos, aquí lo otra por lo menos, es un poquito más chiquito. Aquí yo tengo pi medio, pero todos estos señores, si se dan cuenta, pi medio, todos estos señores son múltiplos de pi medio, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Si yo grafico el seno de 0 me da 0. El seno de pi medio, hay una relación entre pi medio y los grados. Si usted tiene su circunferencia y la divide por la mitad, usted tiene que aquí este es 0, ¿verdad? Este ángulo de aquí es un ángulo recto, por lo tanto mide 90 grados, ¿sí? Y este ángulo que está aquí, ¿cuánto debe medir? 180. El doble de un recto, ¿sí? Son 2, ¿verdad? ¿Y este ángulo cuánto mide? 270. Ok. Si usted yuxtapone esto aquí, se dará cuenta que aquí esto está relacionado con pi medio, esto está relacionado con pi, esto está relacionado con 3 pi medio, ¿cierto? Y esto con 2. ¿Sí? Correcto. Sí, así. Lo que pasa es que acuérdate que para poder determinar esto, uno utilizaba un elemento anteriormente cuando se veía geometría, que es el famoso transportador, ¿sí? Que tú lo colocabas aquí en las dos rayitas, y si tenías buen ojo no había problema, tú decías que en el medio era 90 grados. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Entonces, estas medidas que tenemos acá
son medidas en grado que están relacionadas con medidas en variable. Entonces tú dices, pi equivale a 180 grados. ¿Sí o no? Pero cuando tú tomas la calculadora e intentas graficar seno de algo y colocas la calculadora en grado, el cálculo está mal. Y la pregunta es ¿por qué? El cálculo está mal. ¿Ah? Si tú intentas calcular esto en grado, ¿qué estás haciendo? En el segundo cuadrante. ¿Ah? Estaría en el segundo cuadrante. Claro, estás calculando en este cuadrante 180 grados, ¿sí? Pero puede ser que tus radianes estén aquí, entonces la medida es incorrecta. Entonces, tienes que asegurarte siempre cuando calculen cosas trigonométricas que tu calculadora esté en grado Radianes. radianes. Generalmente la gente abrevia con las tres primeras letras, rad, ¿sí? Y los grados, que nosotros lo llamamos grados, pero degree, los grados, ¿no? ¿Sí? Las primeras letras. Entonces, estos son grados. Bueno, muchos problemas que a veces tienen muchos, que sacan toda su cuenta en grados y debe ser en radianes. Ese es un típico error. ¿Ok? Entonces, fíjense, les recomiendo esta resolución de aquí a acá, uno lo llama, la distancia de aquí a aquí es pi medio, ¿sí? Si usted tiene una figura trigonométrica, seno, coseno, tangente, cotangente, donde su resolución sea lo más fina posible, ¿qué significa eso? Bien, Hazte mejor gráfico. usted tiene aquí y usted dice 0 a pi medio, ¿cierto? Vamos a suponer que usted tiene aquí, usted toma este que es pi medio. Con 3 puntos, con estos 3 puntos, yo puedo construir esta curva que está aquí, ¿verdad que no? No la puedo construir porque tendría esta altura, tendría esta altura aquí y esta altura. Bueno, puede ser que la curva haga así, pase por los 3 puntos, puede tener muchas formas, pero nunca te da esto. ¿Qué necesitas? Que tu resolución cada vez sea más fina. O sea que necesitas tomar puntos medios. Si tomas el punto medio, ¿cuánto te da aquí? Pi 4, ¿sí o no? Si tomas el punto aquí, te da pi octava. Y así va. Si tomas el punto aquí, te da pi 16. O sea, si tú tomas una resolución que cada vez que vas avanzando el pi 16, el primero empieza en 0, le sumas pi 16 y te da pi 16. Más pi 16, ¿cuánto te da? 2 pi 16, ¿sí? ¿Y eso sería cuánto? 2 pi 16. 2 pi por 2 por 8. ¿Sí? Sería pi octavo. Y así va. 0, pi 16, pi octavo y así va. Esa resolución te permite construir toda esta curva y toda esta curva. Y te vas a dar cuenta que la mayor altura que puede tener una curva senoidal siempre es 1 o menos. ¿De acuerdo? ¿Cómo tú puedes obtener esta resolución buena? Haciendo que tu magnitud sea cada vez más pequeña. Entonces, el libro sugiere que uno haga pi 16 de resolución. Yo le recomiendo que si usted quiere tener una exactitud mucho mejor, utilice, si aquí tiene pi 16, ¿qué podría usar? El punto medio de pi 16, que es pi 32. Y eso le queda una resolución muchísimo mejor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense lo que hemos visto. En los primeros capítulos a nosotros nos enseñan a graficar geométricamente. A partir de estos capítulos ahora nosotros empezamos a utilizar más la calculadora, ¿sí? Más los Java por números, ya nos damos cuenta que hay funciones trigonométricas, combinaciones de funciones trigonométricas. Y otra cosa, tengan en cuenta lo siguiente, fíjense esta función que está aquí. Esta función tiene un problema, ¿sí o no? ¿Cuál será? La red. ¿Ah? Ok, está bien, pero no, hay un problema de cálculo. ¿Qué pasa si este denominador es 0?
Indeterminación. Una indeterminación. Entonces quiere decir que el rango que usted utilice tiene que quitar el 0. ¿Estamos de acuerdo? Si no, eso no se lo va a poner. Si deja el 0, usted se ha dado cuenta que el 0 que debe haber geométricamente unas flechitas así, unas rayitas así que son. Acento, está. ¿De acuerdo? Vea usted 1 entre x. ¿Sí? La función 1 entre x, ¿cómo sería? 1 entre algo, ¿verdad? Es equivalente a 1 entre x. ¿Qué pasa cuando ella vale 0? ¿La altura cómo hace? Entonces fíjense, si usted tiene 1, en 1 no tiene problema, porque en 1 le da 1, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si usted se aproxima cada vez más al centro? En 2, en un medio, ¿cuánto le da? 2. Y aproxima, entonces la curva hace así. ¿Se da cuenta? Se aproxima cada vez más al eje Y. Exactamente, pero no lo toca. ¿Sí? Es como que usted quisiera cruzar de aquí a allá. Yo estoy aquí y quiero llegar aquí. ¿Puedo llegar? Por mucho que me aproxime. Y si cambio de material, cambio de cosas, llegaría. Entonces el límite cuando X tiende a 0. Entonces eso es lo que pasa. Claro, uno podría decir eso de una manera más simplificada. El límite cuando X tiende A infinito. ¿Qué pasa si x tiene infinito? A 0. ¿Sí? Lo que le está diciendo es, tenga en cuenta que no siempre puedo calcular la altura. Es lo que le está diciendo. Sino que hay un valor al cual yo me voy a aproximar, pero que su altura no la puedo medir. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, todo lo que parte de, por ejemplo, la curva 4,2 como la identidad, ¿verdad? Que uno saca esta notación funcional, que la grafica aquí, siempre tienen que hacer un ejercicio para todas esas curvas. Y se lo digo a partir de hoy. Si hacen este ejercicio, yo te lo cierro, porque muestra todo eso. Pero síganlo haciendo. Dominio, rango, punto de corte con el eje X, punto de corte con el eje Y. Máximo absoluto, máximo relativo, mínimo absoluto, mínimo relativo. Todos esos están alcanzados en un punto, o varios. Zona de crecimiento, parte positiva, parte negativa y conexión. Por ejemplo, si uno piensa en esta curva tiene máximo. No. ¿Y mínimo? Entonces, esta es una curva que no tiene ni máximo Ni mínimo. ¿No acuerdo? Sí. Si no cree que todas las curvas siempre van a tener. Ok, fíjense ustedes. Todas estas curvas, aproximadamente en capítulo 4, son, todas absolutamente son las funciones que se utilizan. Ok. Y hay una cosa que tienen que estar claro, que siempre uno se da cuenta en lo siguiente. Cuando suma, si yo tengo una curva llamada f de algo más g de algo, esta debería ser la curva resultante, ¿sí o no? Sí. ¿Qué características tiene esta curva con respecto a estas dos? Que si ambas son 0, ¿cómo debería ser la altura? 0. Y si alguna de ellas es distinta de 0, ¿cómo debería ser la altura? Distinta de 0. Entonces, por ejemplo, cuando usted tiene una gráfica, una sobre algo, como algo así, ¿de acuerdo? Y usted le suma 3, ¿qué debería pasar? Quiere decir que a este valor yo le estoy sumando fijo ¿qué? 3 valores. Y entonces, ¿cómo se me reflejaría eso? Sube 3 alturas. Entonces, póngase que usted tiene esta gráfica que tiene actividad. ¿Y qué hace ahora con la gráfica? Ubica 1, 2 y 3 espacios. Y vuelve a hacer su eje ahí, ¿sí o no? Sí, o sea, le sumaría Y 3. entonces, ¿cómo le queda ahora la altura? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, fíjense. Esto puede ser más o menos. Si es más, ¿qué pasa? Sube. Y si es menos, baja. ¿Sí? Y si es 0,
¿De acuerdo? ¿Qué pasa si a este señor, en vez de tenerlo así, yo lo coloco como esto? ¿Qué pasa con respecto a este que estoy graficando aquí? Ahí se rueda a la izquierda. Una unidad. Aquí se rueda, ¿a dónde? A la izquierda, ¿cuánto? Uno. Una unidad. ¿De acuerdo? Y si fuera negativo, se rueda hacia la derecha. Unidad. Entonces, fíjense, dada cualquier curva, yo siempre tengo dos movimientos que me la caracterizan. O me muevo a la izquierda o a la derecha, ¿sí? O subo o bajo. O sea que aquí arriba tengo traslaciones en este eje vertical y tengo traslación en este eje horizontal. Bueno, entonces tengan en cuenta cuando dibujan las curvas. En esta curva, si yo quisiera calcular el dominio, son todos los reales sin incluir el 1. En este caso es menos 1, ¿cierto? Y si en esta curva son todos los reales sin incluir el 0. Vean ustedes, son dos dominios diferentes. ¿Sí? Si usted grafica este 0 menos 1, aquí tiene un circulito, son todos estos unidos con todos estos. Pero si usted grafica este que tiene el 0, son todos estos unidos con todos. Vea que es diferente. Si lo justapongo aquí y bajo el 0, todos estos forman parte del dominio de la curva 1 entre x. Y este 1 entre x. ¿Ve que son diferentes? Entonces tienen que tener mucho cuidado cuando esto. ¿Cómo saca uno, por ejemplo, que este valor no lo puede utilizar? Bueno, usted resuelve esto. Usted dice, si lo tiene así, 1 entre x más 1. Usted sabe que esto, cuando vale 0, es el caso que le da problema, ¿sí o no? Por lo tanto, despeja ahí. ¿Cuánto vale x aquí? Menos 1. Es el caso que nunca puede tener aquí. ¿Sí? Ah, sí, por la división sería. Y lo puede tener, póngase usted, más complejo. Lo puede tener todavía así. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el caso que le da? El caso que le da problema. Igual a los 0 y despeja ahí. Es este. Pero esto que está aquí es una ecuación de segundo grado. ¿Sí? ¿Cuántas raíces tiene? 2. Al menos. ¿Sí? Mientras que esta es una ecuación de primer grado. ¿Cuántas raíces tiene? Una sola. ¿Sí? Ok, y ahora fíjense ustedes. Todo lo que queda, por ejemplo, si ven al final el modelo de quiz del capítulo 4, se van a dar cuenta que así como anteriormente teníamos suma de teclas, se van a dar cuenta de lo siguiente. Usted tiene las teclas, ¿verdad? Las teclas E a la algo, seno de algo. Estas son teclas. ¿Por estas teclas qué representan? ¿Qué es lo que tenemos en el primer capítulo? El capítulo 1. ¿De qué trata? Ah, pero esto en general, ¿qué trata? Cuando tú colocas esto, ¿qué es esto? Algo. Es la bisectriz. ¿Y la bisectriz qué es? Es donde empieza el capítulo 0. ¿Qué son? Curvas. ¿Sí? Esta señora tiene dos etiquetas. Tiene una cosa que es curva. Cuando uno no sabe nada de X, Y, nada de Z. Y tiene una segunda caracterización que se llama una tecla. ¿Sí? Por supuesto, como estas dos cosas son iguales, ¿sí? Entonces es lógico que si la curva tiene dominio, la tecla tiene dominio. Si tiene rango, tiene rango. ¿Sí? Porque la tecla y la curva es exactamente lo mismo. ¿Sí o no? Contienen la misma información, lo único que se describen de manera diferente. Entonces, repasen. Les recomiendo que repasen todo lo que tiene que ver con suma, resta, producto y cociente. Que no es eso, es un botella. Cociente de curva. ¿De acuerdo? Porque usted tiene que tener la capacidad de saber sumar esta curva con esta curva. ¿Sí?
dato que yo les doy. Si usted suma dos cosas, usted sabe que la curva suma depende de cómo poner. ¿Sí? Si usted tiene que esta es positiva, o sea que está por encima del eje, y esta es negativa, tiene que aplicar la ley de los signos. Si esto vale 3 y esto vale menos 5, ¿cuánto da el resultado? Menos 2, o sea que es más chiquito que este. ¿Sí o no? Este es más chiquito que este. ¿De acuerdo? Recuerden una cosa, para algunos que tal vez les puede causar confusión. Si yo tengo el 0 como medida, en los positivos, el que está encima vale más que el que está debajo. ¿Sí? Por ejemplo, tengo 3 aquí y 2 aquí, 3 es mayor que 2. Pero si estoy aquí, recuerden que lo negativo es el caso opuesto de lo positivo. Si el que está arriba es el mayor que el que está abajo, ¿qué debería ser lo negativo? El que está debajo tiene mayor valor que el que está por encima. Por eso es que menos 1 es más grande que menos 1. ¿Por qué? Porque estoy más cerca del centro. ¿Sí? O sea que cuando pienso en lo negativo, tengo que cambiar mi mentalidad. ¿Sí? Entonces lo opuesto. Ok, entonces fíjense. Hemos visto completamente el capítulo 4. ¿Sí? Yo les recomiendo que en el capítulo repasen suma de curvas, producto de curvas, composición de curvas. Ok. Un detalle ahí antes de darle los 5 minutos. Lo veo así. Me acaban de presentar parciales el fin de semana y yo los entiendo. Sí, uno llega así con la mente como que ya. Sumado y restar curvas no es problema. El problema es este. Cuando se le escriben así, es composición. ¿Ok? Y cuando se le escriben así, que es lo mismo que esto, es producto. No mezclen una cosa con otra. Así es composición y aquí es producto. ¿Cómo van ustedes con la composición de las curvas, por cierto? Hago un repaso. ¿Ah? Hago un repaso. Bueno, ahorita haremos. Ustedes están así como eso por gravedad, ¿no? Esperando que no se caiga, ¿ves? Les recomiendo que practiquen composición de curvas. ¿Sí? ¿Ya hicieron todo el cuadro que les mandé? Sí. Les recuerdo el cuadro cuando lo dije. El 2.9. Así es. Que tiene un poco de. Ajá, el 2.9, el 2.9. Los dos Sí, son de nuevo. y yo le dejé de tarea. Y le dejo de tarea ahorita esto de una vez. Hágalo y. Esa sería la tarea. La tarea es la siguiente. Usted va a elegir 3 curvas del capítulo 4. ¿Ok? Entonces, usted va a calcular. Supóngase que las 3 curvas usted ya llama esta F, E y H. Entonces usted va a calcular en el primero la composición de todo. ¿Sí o no? En el segundo va a calcular la inversa de la composición de la inversa. ¿Sí? Y en el tercero va a calcular la composición de todas la inversa. ¿Sabe que esto es menos 1 el camino inverso? ¿Ok? O sea, uno y ¿Está bien? El primero es la composición de todo. Recuerden, si usted tiene aquí primero H, bisectriz, después G, después bisectriz, después sí, usted sabe la nomenclatura. Mi sugerencia, que cada una de estas tenga un color, ¿sí? De tal manera que usted sepa, bueno, es H, y no cambie esto, que si las 3 tienen el mismo color, la probabilidad que usted se equivoque es alta. En cambio con colores, después de tantos puntos y tantas rayas, que usted se identifica. ¿Estamos de acuerdo? Ok.
Lo segundo, si usted tiene que sacar la inversa de una curva, ¿verdad? Yo le recomiendo a usted, para verificar, saque su inversa aparte, ¿sí? Y luego la traslada. La puede calcar, la puede hacer, ¿me entiende? Porque ¿qué pasa? Si usted se equivoca con un punto de la inversa, adivine cómo le sale esta composición. ¿Ah? La sugerencia mía es más trabajo. Pero recuerden, la sugerencia mía es que tú tienes F, ¿verdad? Tú haces aparte, calculas tu camino inverso, tu camino del inverso, tú lo haces. Y luego que ya tienes esta gráfica, la pegas y la copias porque ya tú sabes cómo es la gráfica. Ah, bueno, esto va aquí, esto va allá, esto va allá. Pero en realidad, ¿cómo se debe que hacer? Es curva, bisectriz, se devuelve la curva. Claro, por supuesto. Claro. Tú aplicas la literatura que tienes para calcular inverso. ¿Sí? Entonces, la sugerencia mía es no hagas la inversa directo en la composición aquí. La parte. Y luego que la hagas aparte, entonces sí empieza a hacer la composición. ¿Sí? Es mi sugerencia. Esa es una sugerencia como para que tú digas, hice la curva bien. Porque ¿qué es lo que puede pasar? Lo que puede pasar es que si de repente usted le hace este examen online, ¿verdad? Y usted se equivoca en un camino, adivine qué le puede decir el programa online. Está mal el problema, ¿sí o no? ¿Entiende? Entonces es preferible que usted aprenda a hacer las cosas con seguridad. Usted diga, esta curva está bien, pues yo la probé, la probé, ¿sí? ¿De acuerdo? Aquí en esta clase, acuérdense que yo siempre les dije desde la primera vez que esto es para, gracias por pasar la lista. Recuerden que este curso es de aprender a pensar con los métodos de graficación. Básicamente es de cálculo, ¿sí? Pero aprender a pensar. Les recomiendo, construyanse un programa con calma. El parcial es la semana que viene, ¿verdad? Y como se dan cuenta, ya el día jueves, aunque usted llegue un poquito tarde, terminamos el capítulo 5. ¿Sí? Yo les recomiendo, ya tienen el parcial la semana que viene, ¿verdad? Y es probable que el quiz lo tengan este fin de semana. ¿Sí o no? El capítulo. Entonces vean ustedes que ya tienen los 5 capítulos. Sí, los capítulos restantes. Claro, los capítulos restantes. Oye, ¿y cómo dará los votos si esta semana va a haber el 2 y el 3 y el 4 y el 5 lo vamos a ver la próxima semana? Porque son a lo mejor 2 quizzes, ¿sí? 2 quizzes. Pero, digamos, presentas este quiz y ya el otro ya es el parcial. Pero entonces yo les sugiero lo siguiente. Toma el capítulo 0 y empieza a hacer los problemas más relevantes del capítulo 0. Ok, lo mismo hace con el 1. La diferencia entre el 0 y el 1, que desde el punto de vista de las estadísticas que hemos hecho nosotros, ustedes el 75% comprende el 0, o sea que el 0 no tenemos problema. Yo diría, ahorra energía y concéntrese en el 1, que es donde tiene más dificultad, porque hay más curvas, más conceptos. Las encuestas. Tomen los ejercicios, por lo menos. Si usted hace los ejercicios 2, 9, con que haga esos problemas, ya el compuesto y caminos y todo está bien. Y el 3. Pasa ahora al capítulo 2. El capítulo 2 que tenemos. 50. ¿Ah? 50%, ¿no? Tenemos un 50% de capítulo 2. Quiere decir que le hace falta. Se le dijo unos problemas que se hacen. Bueno, No estábamos. Es del 0 íbamos mejor. Después íbamos bajando cada capítulo. Y el 3, todo 5% o menos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo en la última clase? Recuerden que yo les dije a ustedes que la planificación nuestra siempre termina una semana antes, una clase antes y tal, ¿sí? Entonces, ahí vamos a aclarar dudas. Entonces el miércoles vemos el capítulo. Bueno, estimo yo que el capítulo 5. Sí, correcto. Yo estimo que sí, siempre vamos a tener esta semana del próximo. 13. No, 13. Esto quiere salir el 24 de aquí. Entonces, yo estimo como lunes y miércoles, o sea,
en la agenda mía deberíamos el miércoles terminar el capítulo 5, o por lo menos la mitad. Para ya el lunes de la semana que viene terminamos el 5. Y la clase que viene, entonces ya estamos hablando de dudas. Trataría de hacer la cuestión máxima de dudas. Yo me siento allá, viene usted con su cuaderno del otro lado y entonces aclaramos dudas. Bueno, mira, esto así, y así, sí, es la única manera. Yo les recomiendo que traigan sus dudas escritas en su cuaderno. ¿Okay? Diablo, esto se va a poner horrible. Te sentaba ahí mentido aquí. No, vamos pasando por grupo, pues, ¿me entiendes? Mira, esto aquí no entiende. Claro, exacto. ¿Sabes por qué? ¿Cómo? Ah, no, sí, claro. En el capítulo 0, 75%. En el capítulo 1, 75%. En 2, 50%. Entonces, donde estamos 50 hay que estudiar más. ¿Ok? En 3, estamos en 5%. Bueno, entonces en 3 tienen que estudiar más. Ok. Hoy voy a hacer 4. Y hoy el 4, bueno, me pregunté. Mi recomendación, tratemos de que el miércoles, ¿verdad? Ese miércoles, no estemos colapsados, preguntados, sino que tengamos tranquilidad. Porque el parcial es el viernes, ¿no? ¿Sí? Les recomiendo que estudien hasta el jueves. El jueves tómenselo libre. Vayan para el cine, echen cuentos. Ajá, terminemos de estudiar hasta el miércoles y el jueves lo tengamos libre para descansar la mente y después el viernes y el parcial. El viernes el parcial. Ajá. Porque si usted estudia hasta el jueves, adivine qué va a pasar para el parcial. Se le olvida todo. Recuerde que el parcial tiene que presentarlo a la 1, ¿cierto? Y de paso tiene que ver clase. ¿Sí? Entonces usted va a tener una ansiedad por el parcial y la cosa, y después cuando empiece a presentar el parcial ya ha pasado un montón de horas. Entonces, trate de no estar agotado, trate de el jueves haber descansado lo máximo posible, no piense nada. Viene bien. Acuérdense, usted tiene toda la capacidad, ahora tiene que controlarse emocionalmente. Voy a salir bien. Bueno, yo lo puedo lograr. Ahora, pensemos que lo que yo le dije al principio, ¿cómo avanza el tiempo en cálculo? Fíjense que ya tenemos el parcial ¿de acuerdo? Entonces piensen ustedes, además hemos visto casi medio libro, ¿sí? Entonces traten ustedes de, les recomiendo, si a alguien le cuesta, porque no quiere levantar la mano, porque le da pena, porque llena la encuesta de que sabe, no sabe, ¿verdad? Siéntese a estudiar en YouTube los métodos de graficación. Del 0 al 5 todo. Siéntese a ver todos los videos. Trate usted de fijarse, como yo ya vi el capítulo 1, el video del capítulo 1. Y decía, bueno, ahora voy a hacer este ejercicio. Ah, ya lo entendí, perfecto, voy a pasarlo otro. Y así va. Hágase un programa, así como si usted está en un gimnasio, ¿verdad? Usted entra a un gimnasio y dice, bueno, haga la dama, tanto de pierna, tanto de. Es igualito. Lo bueno es que lo tenía ahí. ¿Sí? La otra cosa, si usted se trae un ejercicio, así como pasó allá con la tabla, ¿cierto? Léale la ropa. No se concentre en los símbolos, sino léale la ropa. Ya va, esto es, este lo coloqué. Y este. Esa es la cosa. Vamos a ver. Yo le voy a dar 5 minutos, ¿verdad? Nosotros en clase. Entonces, les recomiendo que ustedes han estudiado, ¿no? ¿Sí? Pero ahora necesitan tener seguridad para presentar parcial. Entonces, eso es lo que necesitan. Usted se sienta a partir de ahora y diga, bueno, no, que me cueste más este capítulo y trate de diseñar una estrategia. Si usted se pone nervioso, ansioso al examen, de que esté calmado. Recuerden que lamentablemente por distintos incidentes pues, que ha habido, no se puede para nada sacar un equipo como un iPod, como algo así. Bueno, a mí me parece eso complejo, pues, porque yo cuando vi la licenciatura presentaba, pues, un iPod porque uno está como más tranquilo, ¿no? Pero si no lo tienen, trate de venir tranquilo al examen, no se estrese. Mi recomendación, lea primero todo el parcial, todo. Y empiece por las preguntas que más sabe. No se ponga a atacar las difíciles, empiece por las que más sabe, porque sabe que casi.
Y luego de último, ataque las manos. Y si a usted le parece fácil el examen, usted lo saca, le dice el examen está fácil, usted lo hace, Hágalo todo de una vez. no rectifique y cambie la presión. Porque muchos hacen el parcial bien la primera vez y cuando rectifican, borran todo y escriben todo al contrario. Sí, bueno, eso pasa. Estoy diciendo toda la experiencia que me entiendes, que trato de yo darle como un mini curso de manejo de. Prácticamente, si tú haces un ejercicio y no sabes si está mal o está bueno, déjalo así. La otra cosa, Y déjalo a la suerte. la otra cosa, trate de no ver al compañero que tiene al lado. Porque si usted no ha resuelto ninguna pregunta y ella lleva 4, entonces usted le va a entrar ansiedad. Y usted va a decir, oye, esto está demasiado difícil para mí. No lo vea, déjelo tranquilo. No lo moleste, no le pregunte. Porque esa es la otra cosa. Si usted tiene un compañero a la izquierda, a la derecha, o la parte de atrás, y usted confía en su trabajo, puede ser que no sepa nada. Hey. Corre el riesgo. Primero que lo detecte, de que está haciendo al examen. Segundo, de que saca reprobado. Hizo todo ese montón de testamento para que saque 0-1. Es más bonito. Usted se va a sentir bien cuando salga de ahí. Pues imagínese usted que uno sepa. Oye, fulano es tal y fulano es cual, tiene el mismo examen. Eso es lo que uno se siente. Y uno ve la cara, yo veo la cara. Ah, este domingo. Y Ángel, coche, está. Entonces, uno ve, es un tema de ética, ¿sí me entiendes? Y yo sé que ustedes son personas éticas. Pero bueno, no todo el mundo a veces piensa igual. No estamos pensando en nosotros. Y lo último que yo le diría a ustedes, créanme en ustedes mismos. Es verdad, usted puede decir que no ha hecho los 500 ejercicios del libro, pero si usted está seguro, crea usted en sí, usted mismo en sí. O sea, el libro de Alson no representa, digamos, un obstáculo grandísimo, sino representa una exigencia de una materia, pero ustedes en su vida han enfrentado cosas más grandes, más difíciles, más complicadas, situaciones de familia, situaciones del país. Entonces, piensen en eso, ese espíritu de lucha que ustedes han tenido, demuéstrenlo. Demuéstrenle a mis demás colegas que ustedes tienen la capacidad de hacer eso muchísimo más. ¿Me entienden? Entonces, bueno, yo le doy los 5 minutos, conversamos otra cosa y entonces cerraríamos por el día de hoy. ¿Está bien?